Bendecidos, bendecidos, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué lindo volverlos en una nueva tarde a ver. Estamos listos para vivir los días donde los ríos del lago de fuego vienen sobre tu vida, sobre tus generaciones y sobre todo aquellos que creen la palabra, viven la palabra y gozan la palabra. Creo que hay activaciones proféticas en la Biblia, que encontramos atmósferas proféticas que se activan, y como anoche vivimos un tiempo precioso, creo que este no será un día más el cual el Padre marcará tu casa, marcará tus generaciones y marcará todos los que entren en este ambiente sobrenatural. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta tarde de activación profética. Como dice la palabra, Señor, encontramos atmósferas proféticas que se activan por el poder de la palabra, por el poder de la fe. Hay temporadas, Padre, donde tú abres la boca y donde la evidencia de los cielos baja a la tierra. Las escrituras, Padre, nos hablan que en diferentes pasajes de la Biblia, donde hombres y mujeres de Dios habían sido encarcelados, oprimidos, habían pasado enfermedad, momentos difíciles, pero la Biblia nos relata que ellos adoraban, que la gente que adora, Padre, la gente que celebra, se pone en un espíritu dispuesto y están listos para que la palabra le caiga. Espíritu de la profecía, espíritu de Cristo, creo que el ambiente ya está listo para que la palabra profética en esta tarde inunde todo nuestro corazón. Yo siento el espíritu de la profecía en este lugar, siento tu santo y divino espíritu en este lugar, y Padre, que el pastor de los pastores pase sobre este lugar, que haga un movimiento sobre estas redes sociales y que pueda haber un derramar del Espíritu. Padre, quebramos lo que ha venido a derrocar nuestro tiempo. Señor, entendemos que el enemigo entró en nuestra casa, entró en nuestra salud, en nuestra economía, pero va a salir muerto. Y ante tu presencia, todo lo que no es de Dios se tiene que sujetar, y todo lo que no es del reino, Señor, se tiene que ir. Padre, la única voz que se va a escuchar en esta tarde, la voz del Padre, la voz del Hijo y la voz del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo es entender que Dios ya determinó elegir los tiempos. Diga conmigo: Dios ya me eligió determinar elegir los tiempos. Estoy profetizando a ministerios de impacto, estoy profetizando a hombres de negocio, estoy profetizando a hombres y mujeres de fe que se van a levantar en esta tarde a compartir rápidamente, a tomar una palabra. Estoy a días de entrar a viajar a lo que es Corriente Goya. Vamos a ir a estar con el ministerio del apóstol Claudia Patricia Abogado. Vamos a estar viviendo 2 días poderosos donde la gloria de Dios se va a manifestar, donde miles y miles y miles de corriente, gente de corriente, los corrientianos van a entrar en el fuego del Espíritu Santo. Pero en esta tarde estaba, y en una de las invitaciones que estamos armando acerca de la gente, estaba hablando acerca de un pastor en Brasil y en Estados Unidos, y mientras salía en comunicado, el Padre me habló de que hay ministerios que van a entrar en la evidencia del Padre. Es por eso que anoche vivimos una noche sobrenatural donde el Padre se manifestó de una manera extraordinaria. Y anoche hablaba a los que se habían conectado que hay activaciones proféticas en que encontramos atmósferas proféticas que se activan por el poder de una palabra. Dios trabaja en temporada, Dios trabaja en tiempo, y Dios trabaja también en atmósferas proféticas donde Dios se mueve de una manera poderosa. Vemos en diferentes pasajes cómo la boca de un profeta, cómo la boca de un hombre de Dios puede cambiar una atmósfera. Estaba leyendo en esta tarde a ese hombre de Dios y a un pasaje tremendo como es el profeta Samuel. Samuel era un vidente, era un tremendo vidente, y donde abría su boca abría una temporada. Por eso estoy profetizando que hay gente de acá que va a entrar en un movimiento de aceleramiento. Estoy profetizando que viene un ministerio de impacto. Estoy profetizando quizás a alguien acá que tu ministerio va a ser de impacto para los próximos meses, para los próximos días. Vas a entrar en un aceleramiento de Dios, donde Dios determinó elegirte en este tiempo y donde vas a entrar en la violencia de los cielos. Hay algo que Dios levanta, y levantó por ahí un tipo llamado Jehud. Jehud era un hombre que Dios ungió. Un día Dios le habló al profeta Eliseo, y en medio de los hijos de los profetas, dice que estaban reunidos los hijos de los profetas, y Dios le habló a este tipo, y dice que Dios le dijo: vas a ungir a un hombre desconocido y lo vas a enviar a ungir al primer príncipe que te encuentres por el camino. Le vas a soltar la palabra, porque ese tipo va a tener la gracia de quebrantar a ese diablo, de matar a esa bruja y a esa jezabélica política. Y este hombre
hombre estaba entre medio de los hijos de los profetas y este tipo escuchó la voz de Dios. Este tipo había recibido un manto de un hombre bien loco, un hombre raro, pero bien loco, que portaba una membresía, una gracia poderosa. Estoy profetizando que en medio de tu casa van a haber hombres locos, van a haber ungidos locos, van a haber mujeres ungidas locas, pero que van a impactar y que van a traer un cambio, una sangre nueva al área de gobierno, al área de la política, al área de la visión de la iglesia, al área gubernamental. Hay gente que se va a levantar con una unción tan fuerte, violenta, que va a arrebatar las promesas del reino y va a entrar en los niveles de impacto. Estoy profetizando a hombres y mujeres importantes en esta tarde, a hombres que se van a parar frente a primeras damas, frente a primeros gobernadores, se van a parar frente a empresarios de alto nivel y van a soltar la palabra, porque hay príncipes que van a ser ungidos, hay príncipes que van a ser lanzados. Y aquel tipo, teniendo una cobertura loca, porque Elías era el profeta más loco, era el profeta raro, hablaba con las matas, hablaba con los árboles, se sentía solo. Un ángel descendió, le golpeó la cadera y le dijo: levántate, tipo, come y bebé, porque el largo camino te resta. Y aquel hombre bebía, comía, se volvía a echar una siesta, agarraba el celular, agarraba el Facebook, pero aquel hombre tenía una manifestación angelical como nunca había. Había varios profetas, pero había uno que podía orar y oraba fervientemente. La oración de Elías era como la oración de los chinos, no se le entendía nada, pero este hombre tenía un poder, hermano, que hablaba de tal manera, hablaba de tal fuerza, que sus hijos eran hombres y mujeres que iban a marcar la historia. Y entre los hijos del profeta estaba Eliseo. Este hombre lo había echado varias veces, este hombre lo había decidido. Por eso paternidad no tiene que ver con mimo, paternidad tiene que ver que cuando te encontrás con un verdadero padre, el verdadero padre te va a querer sacar, el verdadero pastor te va a querer corregir varias veces, te va a querer sacar, pero aquel hombre dijo: no te dejaré, aunque me hagas todo lo que me hagas, voy a estar hasta el final con vos, porque lo que vos portás, lo que vos bebés, aunque todos te digan loco, yo quiero portar lo que vos tenés. Es por eso que aquel hombre entendió el poder de la honra, entendió el poder del secreto. Diga conmigo: el poder de honra, el poder del secreto. Y aquel hombre lo siguió. Aquel hombre, Elías, era un hombre muy agresivo, pero lo formó, lo hizo un hombre de verdad a Eliseo. Y aquel hombre, habían pasado los años, había declarado, mientras el carro de fuego había aparecido, aquel hombre declaró un código, dijo: Padre mío, habían varios profetas que habían recibido el código, habían varios profetas que habían recibido la revelación, pero uno clamó, porque el poder del uno tiene el poder de la activación. Uno solo puede activar un avivamiento, uno solo puede desatar un avivamiento sobre tu ciudad, sobre tu casa, sobre tus generaciones. Estoy profetizando al profeta más loco de este tiempo, que en los próximos días Dios lo va a levantar de la ciudad, Dios lo va a levantar de la provincia, Dios lo va a levantar de la villa y lo va a meter a profetizar a primeras damas, lo va a poner a profetizar a hombres y mujeres de honra, porque la palabra profética tiene el poder de cambiar tu destino. La palabra de Dios soltada jamás puede volver vacía. La palabra tiene el poder de violentar tu pasado, pero activar tu presente. Y algo que me llama la atención, que este hombre, después de haber recibido el código, cayó el manto que le cubría, y tomó el manto del Padre, con el cual había enfrentado toda una nación, con el cual había orado, con el cual había recibido los ataques, los menosprecios, pero también recibió la honra y el servicio de los ángeles. Y este hombre dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron. Porque solamente el código de lo que has aprendido con tu padre espiritual podrás abrir las aguas de tu crisis, podrás abrir las aguas de tu economía, porque la medida de fe, de la mentalidad de lo que has comido, será la mentalidad de lo que vas a abrir en la tierra. Nunca puedes abrir nada si no reproduce la visión. Jesús reprodujo la visión de un padre, por eso el manto de un padre abrió los milagros, abrió las señales, abrió los prodigios. Estoy profetizando a gente acá que con el manto que te cubre vas a abrir una nueva temporada, vas a abrir el milagro que estás esperando, vas a celebrar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Estoy profetizando a gente violenta, a gente que dice: el negocio que tengo no es el negocio que voy a tener, me voy a extender más grande, en la casa que tengo, bueno, está hermosa, está propia, la voy a pagar, la voy a terminar, pero esto va a quedar para mis hijos, me voy a ir a un lugar más grande, el pibe que no nace ahora va a nacer, voy a empujar porque sé que voy a ser padre, voy a ser madre, porque el manto que me cubre
hombre. Es el manto que me hace brecha, el manto que me empuja a una nueva dimensión. Y aquel hombre entendió un día que haber recibido el manto, y pasaron los años, estaban con su discípulo, y entendió que mientras estaba y recibe una palabra, recibe un fat del cielo y le dice: mira, vas a tener que ir a ungir un tipo para matar a esa Jezabel, porque tu padre se olvidó, está conmigo en el cielo, está comiendo unos buenos tacos acá en el cielo, pero necesitas continuar la visión, necesitas continuar el legado, necesitas extender el manto. Y aquel hombre toma el manto de aquel hombre y recibe la palabra y unge a un profeta desconocido, y el profeta desconocido agarra el Uber, agarra la moto, agarra lo que tenía a la mano y se va, y llega al palacio del rey. Habían varios príncipes, estaban tomando un buen jugo, una buena Coca-Cola, estaban comiendo ahí. De pronto se levanta, abre las puertas aquel tipo y todos se asustan, y dice: vengo de parte de Jehová, así ha dicho Jehová, vengo a ungir la próxima generación. Y aquel hombre se levantó, el primero que se levantó dijo: esta es mi palabra, porque el primero que arrebata se lleva todo, el primero que celebra se lleva todo. Yo no sé para quién va la palabra en esta tarde, pero el que más celebra, el que más arrebata en el espíritu, el que más comparte, el que más cree, el que más siembra, es el que más se lleva, más se lleva, más se lleva, más se lleva. Y aquel tipo dijo y ungió a Jehud, y Jehud fue uno de los hombres más sanguinarios, pero amo el profeta Jehud, porque el profeta Jehud no está dentro de los templos, el profeta Jehud está en la política, el profeta Jehud está allá afuera, donde nadie quiere ir. Cualquiera puede predicar dentro de una plataforma, pero no cualquiera puede ir a predicar dentro de un templo. Entonces entiendo que el poder de la revelación, yo no te voy a orar porque vos me pongas oración, yo te voy a orar porque el Espíritu Santo me ponga y me determine la palabra. Es por eso que he venido muy violento en esta tarde, y he venido a soltarle palabra violenta a gente violenta, porque la fe, anoche enseñaba de la fe, la llave de la fe. Oramos por una persona, detrás de terminar por esa persona me llamó en el privado, tenía lupus. Una de las personas que oramos tenía un lupus, y fue libre de la brujería, fue libre de lo que estaba sucediendo. Y cuando se levantó, fue a la mañana a hacerse los estudios, se fue a hacer los estudios, y en la mañana, eso de las 2 de la tarde, yo agarro el teléfono. Cuando agarro el teléfono, la mujer de los Estados Unidos me dice: estoy sana del lupus y estoy sana de esta enfermedad, he sido sanada a la distancia, recibí la palabra, vomité la enfermedad, y la distancia no es una barrera. Es por eso que el profeta Jehud no se comparaba a los templos, porque la plataforma, cualquiera predica en una plataforma, pero no cualquiera puede demostrar a la distancia el poder de Dios, no cualquiera puede demostrar a la distancia el poder de la creatividad de una palabra que carga. Es por eso cada vez que te encontrás con un profeta te abre la brecha a una nueva temporada. Y aquel hombre un día quiso matar a esa Jezabel, se le aparecieron y apareció un hijo de esa jezabélica, y le dijo: ¿y vos en qué venís? Venís con paz, es infierno. A partir de que tu ministerio sea ungido, va a tener miedo de lo que porte. El infierno va a temblar cada vez que te vea. Es por eso que estoy profetizando que serás entendido en los tiempos. La unción de Jehud va a hacer reventar la brujería, la hechicería, la magia negra, la magia blanca, la umbanda, la quimbanda. Tu embarazo, tu matrimonio, tu economía va a andar bien. Recibe la palabra, porque serás entendido en los tiempos. Igual que la reina Esther, debemos permitir al Espíritu Santo que interrumpa nuestra temporada. Igual que Jehud, necesitamos que interrumpa nuestra temporada. Anoche hablaba que viene una cosecha de plenitud y de gracia. De plenitud de gracia. Estoy profetizando a alguien acá que va a entrar en la plenitud y en la gracia para conquistar esa empresa, en la gracia para conquistar la reparación de tu matrimonio, en la plenitud para poder predicar con fuego y traer un crecimiento a la iglesia, porque esta es la hora que han sido llamados a entrar en una nueva temporada. Diga conmigo, una nueva temporada. Y en cada temporada es necesario que una semilla sea plantada, y estoy a través de este vivo, he venido como el profeta Jehud a sembrarte una semilla, a sembrarte una palabra. Dios está marcando un nuevo tiempo, un nuevo manto, ni un manto, hay un nuevo manto que está Dios desatando en esta temporada. Yo no sé quién va a tener ese nuevo manto, yo no sé quién va a ser atrevido, yo no sé quién lo va a arrebatar, pero tu semilla no se perderá. Hay una cosecha de lo que Dios está destinado para ti. Si vos no la recibís, alguien más violento que vos, con un nivel más fuerte que vos, con un nivel más fuerte que tu fe, lo va a arrebatar y se lo va a llevar. En 2 de Pedro capítulo 3 y 9 nos hablan del poder de una semilla, y el que siembra cosecha, y el que siembra recibe. Cuando tú entiendes que en una temporada está a punto de cosechar, entiendes que lo que uno invierte en el reino, lo que uno cosecha en el reino no es pérdida, lo que uno tiene en el reino es ganancia. Cada vez que usted se encuentra con una palabra y usted toma la palabra y usted entiende
el poder de una semilla, sabe que quizá usted está viviendo tiempos de crisis, quizá usted está viviendo tiempos de enfermedad, quizá usted está viviendo tiempos de amargura, pero levántate, cree la palabra, toma la palabra, porque una palabra puede liberarte una cosecha masiva para lo que estás viviendo. Quizá usted abra la Biblia conmigo en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, y es una gran bendición estar aquí conectado, poder predicarles a ustedes y poder salir a través de esta plataforma. Y en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, el Señor administró este versículo. Yo quiero que ustedes por lo menos me den 30 minutos de su tiempo para poder yo compartirlo. ¿Cuánto? 30 minutos de su tiempo, gloria a Dios, ya que yo siento que hoy va a ser una tarde de milagros, de llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen voy a recibir esa llenura, voy a recibir ese milagro, voy a recibir ese rompimiento? Profeta, voy a compartir este vivo porque entiendo que hay una atmósfera profética que se ha levantado. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, cuando lo tengan, díganme amén. Vamos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tengan la palabra en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo has llorar a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Repita conmigo: llena tu cuerno. Vamos, repita conmigo los comentarios: llena tu cuerno. Vamos, alguien que rápidamente entienda que hay en estos 30 minutos que te voy a soltar, te voy a preparar una atmósfera para que usted reciba una palabra poderosa y para que usted entre en un milagro acelerado. Entonces, esto tiene que ver, y diga conmigo, ponga conmigo una palabra de hashtag: llena tu cuerno de aceite. Ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Gracias, Señor, por este hermoso versículo que he soltado a través de esta red social, que oro para que toques cada corazón, oro para que toques cada vida aquí, Señor, para que tu presencia inunde este lugar y para que un milagro salga en nuestras vidas a partir de este día. Un milagro financiero, Señor, declaramos que será, Señor, un tiempo de fuego, un tiempo poderoso donde seremos envueltos por la gloria de Dios. Declaramos, Señor, que será una tarde de fuego, Señor, para entrar en los milagros. Amén, 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 gloria a Dios. Amén. Alguien que le pueda dar ahí un comentario de amén fuerte, como si fuera un aplauso. Alguien que pueda etiquetar a una persona para que pueda entrar este vivo. Vamos, ayúdenme a compartir y ponga conmigo en los comentarios: llena tu cuerno de aceite, y llena tu cuerno de aceite. Y Dios le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite. Y cuando Dios le dice a Samuel esta palabra, hace unos meses atrás el Señor lo prediqué en una iglesia, y lo prediqué, y mientras lo estaba predicando se glorificó de una manera impresionante. El Señor se movió a través de este versículo de una manera impresionante, que vi milagros, señales, maravillas, y creo que vino en mi espíritu esta mañana esta palabra nuevamente, y mientras la estaba meditando, porque siempre que viene algo de parte de Dios, siempre hay algo diferente, y lo que le voy a hablar viene directamente del corazón de Dios, no viene de mi fuerza, sino del Espíritu. Todos sabemos esta historia. Saúl era rey de Israel, el primer rey de Israel, lo ungieron como el rey. Este hombre solamente sabía trabajar con Anna, y la palabra de Dios nos relata, la palabra de Dios nos dice que cuando Dios llama a Saúl, es cuando él estaba buscando, supuestamente perdió la sarna, y muchas veces he profetizado acerca de la sarna y he predicado diferentes maneras de la sarna, pero la palabra de Dios dice que cuando Samuel se encontró con él, lo ungió como rey de Israel, y dice la palabra de Dios que desde entonces su vida cambió, hubo un giro gubernamental. Dios compartió una unción sobre Saúl que lo cambió, su vida fue transformada. Usted sabe la historia, capítulo después habla sobre cómo Samuel le dice a Saúl que salga y que vaya al pueblo, y tú vas a encontrar los profetas bajando del collado, y algunos profetizando, otros alabando, otros adorando, pero el Espíritu de Dios que estaba sobre ellos se te va a pegar. Tú también vas a profetizar. Así dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que el profeta Samuel le dijo al rey Saúl, que le dijo que cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, haz lo que tengas a la mano. Y el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y a él no era profeta, él no era familia de profeta, pero por cuanto se juntó con profeta,
salió profetizando. Amén. Yo creo que en esta misma tarde, a través de este mismo live, por cuanto estás en un ambiente profético, algo se te tiene que pegar. Vas a salir profetizando, vas a salir danzando, vas a salir rompiendo ese milagro extraordinario. Amén. Después usted sabe la historia, que él comenzó a desobedecer a Dios y comenzó Saúl a desviarse del camino de Dios. Y como alabado sea Dios, él desobedece a las promesas o a los mandamientos, a los decretos que Dios le había hablado al rey Saúl. Y Saúl llevó a los israelitas a la victoria. Y Dios hizo cosas extraordinarias por medio de Saúl en la batalla contra los filisteos. Pero Saúl no escuchó la ordenanza, no escuchó la dirección y desobedeció de nuevo a Jehová al no cumplir el mandato de destruir a los amalecitas y todos sus animales. Y Jehová rechazó a Saúl. Le pesó a Dios haber ungido a Saúl y como rey de Israel. Ahora donde yo quiero enfocarme, no donde yo quiero llevarte, no es a Saúl, sino como el profeta Samuel. Dice la palabra de Dios que Samuel tenía tanto cariño, tanto amor. Este hombre se había juntado un día desconocido, lo ve al muchacho, lo unge, le suelta una palabra, se encariña como un padre, se encariña como un padre espiritual, pero también como un padre se encariña, le toma cariño en una buena amistad por Saúl. Lo miraba como si fuera un hijo y le dice la palabra de Dios que cuando él ve que cada vez que él desobedecía, el Señor cada vez le dolía el corazón. Pero dice la palabra de Dios específicamente que cuando él supo que Jehová rechazó a Saúl, que Dios ya lo había bloqueado a Saúl, lo había sacado de su contacto, esto le dio tanto que comenzó a llorar, comenzó a sentirse mal, comenzó a decir: ¿por qué este muchacho? ¿Por qué tanto que yo lo enseñé, tanto que le instruí, tanto que lo saqué de la nada? Ahora está en pie por la misericordia de Dios. Ahora yo me imagino a Samuel diciendo: ahora este hombre desobedece, este pibe hace las cosas mal, no me introduzco, no entendió que era mandato de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando esto sucede, Samuel estaba llorando, ya que Dios se había olvidado. Miren, Dios se había olvidado. No es que fulano, el presidente, mengano, no. Dios, el Dios del cielo, el 3 veces santo, se olvidó, lo rechazó, lo detestó a Saúl. Y él no se dio cuenta que su cuerno de aceite estaba vacío. Mientras él estaba llorando por un Saúl que Dios ya lo había desechado, se había olvidado del tiempo de comunión con Dios. Y el profeta se estaba vaciando el cuerno que representa tú mismo. El cuerno representa el aceite, puede representar a ungir a otro, impartir a otro, establecer o activar o empoderar a otro. Mientras tú estás enfocado en el pasado, en lo que Dios ya rechazó de vos, en lo que Dios ya no miró. Dios no mira el pasado, Dios mira el presente. Dios camina hacia el presente. Es por eso que hay gente que siempre vive pidiendo oración por el pasado, siempre vive con las cosas del pasado y nunca avanza hacia el presente. Dios es un Dios continuo que se mueve de gloria en gloria. Dios no va, Dios sana en la actualidad tu pasado, tu presente y tu futuro, pero Dios trabaja hacia el futuro, hermano. Y yo necesito que usted esté atento y reciba la palabra. Después, al final de la oración, vamos a orar, pero usted no ponga comentarios, métase en la palabra en esta tarde, porque dice la palabra que Dios desechó a Saúl por haber desobedecido. La desobediencia trae consecuencias graves. La desobediencia hace que aranceles grandes se vengan a nuestra y por falta de inmadurez, por no entender la dirección, a veces por no entender o por no querer hacer lo correcto, por no desligarlo de la gente que no tenemos que desligar, o cortar o matar situaciones que tendríamos que matar, las consecuencias pueden ser graves. Y dice la palabra que Dios se olvidó de Saúl. Pero mientras Samuel estaba llorando porque se encariñó, se familiarizó con este hombre. Ten cuidado con quien haces alianza. Ten cuidado con quien te encariñas. Porque el cariño no es bueno en el reino. En el reino no te encariñes, sino ámalos. Porque cuando vos te encariñas quedás automáticamente atado. Y la persona puede caer y arrastrarte en esa desobediencia. Y puede llevarte a una ruina. Es por eso dice la palabra que el que cubre el pecado, dice que en maldición correrá repentinamente como viento vendrá. Pero no quiero llevarte a la parte de la desobediencia. Quiero llevarte una palabra profética que Dios me ha dado. Y quiero que me ayudes a compartir porque vamos a terminar en un ambiente glorioso. Y dice la palabra que aquel hombre, si Dios lo había
había rechazado y él no se dio cuenta, Samuel no se dio cuenta que su aceite se estaba vaciando, que representa a uno mismo, que representa el ministerio, que representa la unción. El aceite representa para ungir a otro, a los demás, pero mientras tú estás enfocado en el pasado, lo que Dios ya rechazó, lo que Dios ya se olvidó, no te estás dando cuenta que se te está vaciando el aceite, que no te estás dando cuenta que cuando vos te enfocás en tu pasado, Dios se está moviendo hacia el presente, Dios está dando nuevas coordenadas hacia el presente. Y cuando nos estamos dando cuenta, ya no tienes la unción, no te estás dando cuenta que ya no predicas como antes, no te estás dando cuenta que ya no cantas como antes, que ya no oras como orabas antes. Por eso en esta tarde Dios me puso para decirte, Dios te dice, llena tu cuerno de aceite, porque yo te voy a enviar nuevamente a una nueva misión. Hay gente que ha estado llorando, preocupándose por la deuda, por la enfermedad, orando por lo que Dios ya resolvió, porque una vez que usted ora y cree y dice amén, Dios está trabajando. Y a veces en los silencios Dios trabaja, pero a veces recordamos el pasado, pero no te das dando cuenta que ya no predicas como has predicado, no canta. Pero en esta noche Dios va, antes que termine esta tarde y entrando la noche, Dios te dice, llena tu cuerno de aceite, hija, llena tu cuerno de aceite, hijo, porque yo te voy a enviar a naciones, te voy a enviar a pueblos, te voy a empoderar nuevamente. Y Dios le dice, llena tu cuerno de aceite. Yo siento la mano de Dios en esta tarde, en este lugar, y le vengo a decir a alguien, algún pastor, algún profeta, algún líder, algún empresario, algún joven que tiene sueños extraordinarios de alcanzar algo grande, pero Dios te dice, llena tu cuerno de aceite. Hoy Dios te dice, yo voy a volver a hacer lo que hice antes contigo, yo voy a volver a levantarte, yo voy a volver a llenarte, yo voy a volver a desatar esa lengua, leva shanda, lava aquí a manso, que un día estabas lleno, sé que caíste, yo no quiero, que ya no quieres, pero vuelve a llenar lo que un día estaba lleno. Hoy Dios te dice, yo estoy aquí, yo soy tu padre, yo te levanto, yo restauro tu salud, yo restauro tu economía, yo restauro tu hogar. Pero Dios te dice, levántate, deja de pedir oraciones mezquinas, deja de pedir oraciones limosna y comiénzate a llenar, comiénzate a profetizar, porque yo lo que hice antes lo voy a hacer contigo. Yo soy tan capaz de hacer lo que hice en el pasado, dice Dios. Soy tan capaz de volverlo a hacer contigo, de volver a ungirte, de volver a levantarte, de volver a bendecirte. Deja de llorar por tu pasado, deja de llorar por lo que crees que está muerto, deja de llorar porque el que te dejó, el te traicionó, el que te hirió. Levántate, seca tus lágrimas, sacúdete, salta de alegría, porque el pasado hoy lo vamos a matar, porque Dios lo va a hacer contigo de nuevo. Dios lo va a hacer contigo de nuevo. Hay algo nuevo que viene en camino. Dale ese comentario fuerte al Señor, comparte, porque el Señor es tu Dios y Dios te dice, si tú quieres, yo te voy a enviar. Si tú quieres, dice el Señor, quieres ser tú el enviado por mí, si tú quieres profetizar por mí, si tú quieres ungir por mí a otro, no lo puedes hacer vacío, no puedes ministrar vacío, no puedes adorar vacío. Pero hoy Dios te dice, llena lo que un día estaba lleno. Mira lo que Dios dice, voy rápido para no perder el tiempo. Y dice en Isaías 43:19, he aquí yo hago cosas nuevas que pronto. Dice, he aquí yo hago cosas nuevas. Esa casa quedó pequeña, viene una casa nueva. Ese vehículo quedó pequeño. Deja de sembrar plata en aquellos que te están arreglando y te están estafando. Hay un vehículo nuevo, vas a comprar algo nuevo, más grande. La masenda, la masaya. Ese miedo que tenés se va, porque ahora viene algo nuevo. He aquí yo hago cosas nuevas. Se te fueron 10 miembros, Dios trae 100 miembros nuevos. Levántate, sacude la lágrima, sacude la queja y alaba a tu Dios. Llénate del Espíritu Santo, porque aquí dice Isaías 43:19, yo hago cosas nuevas que pronto saldrán a la luz. A la luz tus ojos lo verán, los vecinos lo verán, el envidioso lo verá, el que te critica lo verá. Te verán viajar, te verán predicar, te verán profetizar, te verán avanzar. Avanza, levacaya, emdalaba
y alabo Dios, amansa, anda, no conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, otra vez levantaré tu empresa, otra vez restauraré tu corazón, otra vez volverás a sentir mi presencia, otra vez los ríos de vida, los ríos de crecimiento, los ríos de empoderamiento beberán a tu iglesia. Y en medio de la soledad que te dejó el pecado, en medio de la soledad que te dejó la ruina, ahí donde yo me voy a impactar, ahí donde yo soy tan capaz, te dice Jehová de los ejércitos, que abriré camino en el desierto, donde no había camino. Yo soy tan Dios, yo lo voy a hacer otra vez. Dame unos segundos, porque yo lo voy a hacer. Y yo vine a hablarle a un Samuel, le vine a hablar a alguna Débora, le vine a hablar a algún pastor, le vine a hablar a algún empresario, a algún joven que quiere terminar los sueños, que está llorando, pero Dios te va a ungir. No tienes fuerza, pero vine a decirte que viene el que te da fuerza, que viene el que te da aceite. Yo no sé a quién le estoy predicando a la gente correcta. Yo le vine a hablar, avanza, levacaya, eva shenda, levacaya. Yo le vine a hablar a los profetas dormidos, yo le vine a hablar a los empresarios dormidos, yo le vine a hablar a gente que se siente en la cueva, yo le vine a hablar a gente que está llorando, pero Dios te dice vuelve y llena lo que vuélvete a llenar. Yo lo voy a hacer otra vez, alabado sea Dios, otra vez lo voy a hacer en tu ministerio, aleluya. Yo no sé cómo fue que caíste, yo no sé cómo fue lo que sucedió contra tu vida espiritual. Puede ser que comenzaste a juntarte con gente que no debiste juntarte, o puede ser que comenzaste a hablar la visión y el sueño que Dios te daba a gente incorrecta que no te quería bendecido, porque hay gente que te quiere bendecida, pero no más bendecido que ellos, que no entendían lo que portaba y tu ministerio. Y cuando le decía, rechazó lo que Dios te dio, rechazó lo que Dios te dijo sobre ti. ¿Y qué sucede? Que tú pensabas que Dios no estaba contigo, pero vengo a darte una buena noticia. Vengo como voz profética, vengo como profeta de Dios. Desde Azul vengo a decirte a ti que estás conectado, todavía tú tienes propósito, todavía tú tienes llamado, todavía eres un hombre, una mujer de Dios. Es por eso que leemos en la Biblia, en el capítulo de Ezequiel, capítulo 1, y literalmente el tipo en medio del cautiverio, en medio de la nada, todo en ruina, pero dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y vino el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene, todo lo que está muerto tiene que volver a levantarse, tiene que volver a resurgir. Y dice que vino el Espíritu de Dios. Oh, yo siento el Espíritu Santo aquí. Masanda, la masenda, la manaya. Yo siento que Dios está surgiendo, Dios está soplando sobre el cautiverio, sobre la amargura, sobre la enfermedad, sobre la economía. El Espíritu de Dios vino sobre Ezequiel, Oh, yo vengo a hablarle a algún Ezequiel, a alguna Débora, levántate. Y dice que Ezequiel se puso en pie, o sea, que él no era el único cautivo, pero fue el único que vio los cielos abrirse. Hay cosas que simplemente para ti hay gente que no la va a entender. Lo que tú estás viviendo, para otro van a ser muerte, pero para tú va a ser vida. Para otros van a poder ver lo que usted ve. No te juntes con gente que no entienda lo que usted entiende. Júntate con gente que vea lo que usted ve. Hoy Dios te dice, yo voy a abrir tus ojos. Hoy Dios te dice, yo voy a abrir tus oídos. Otra vez lo voy a abrir. Otra vez vas a escuchar mi voz, otra vez vas a ver el movimiento del poder de Dios. Hoy Dios te dice, yo lo hice hace 10 años con tu ministerio, lo hice hace 5 años, lo hice hace 1 año, lo hice hace 1 mes. Yo lo voy a volver a hacer, voy a volver a revivir ese ministerio. El estado dormido, en la música, en la adoración, en la alabanza, en la danza, va a volver a revivir. Cuando yo estaba leyendo este versículo en la noche, leía antes de acostarme, estaba con mi amigo Elías y yo estaba escuchando esta palabra, estaba leyendo esta palabra, comencé a estudiar y comencé a poner los puntos. Y de repente cuando yo me tiro hermano a orar, estaba acostado, me tiro a orar y comienzo a orar y comienzo a ver una señora llorando. Pero cuando yo veo a esta señora llorando, yo la veo puesta con un manto encima y yo no entendía la visión, porque estaba la señora llorando, porque tenía un manto encima, y me di cuenta que tenía ministerio.
y me di cuenta que estaba ungida, y me di cuenta que tenía un llamado, y me di cuenta que Dios le estaba hablando, pero ella no se apercibía que Dios estaba ahí. Pero cuando ella estaba llorando, la señora, el Señor me habló y el Señor me dijo, esta señora no puede levantarse, esta señora llora porque no puede levantarse otra vez, esta señora llora por lo que le pasó en su pasado, esta señora llora porque quedó viuda, esta señora llora porque no la ungieron, Shema Leva. Pero Dios me dijo, con esta señora yo voy a levantar un ejército, con esta señora voy a levantar un mensaje poderoso. Llévale este mensaje, no es para una señora, es para un pueblo que te va a escuchar, es para la iglesia entera en Latinoamérica que te va a escuchar, Amashenda, porque hoy llegó tu turno, hoy llegó tu hora, hoy llegó tu tiempo, el tiempo que salga de tu cueva, el tiempo que salga de tu proceso y prediques el mensaje de Cristo. Es tiempo porque llegó tu tiempo. Y el Señor me dijo, dile la palabra y dile que esta palabra es para ellos, que a partir de esta temporada, a partir de marzo, ministerios comenzarán a profetizar, no por lo que estoy diciendo, sino por lo que siento y por lo que veo, que lo que Dios me dijo sobre ti. Y estoy acá por evidencia y misericordia y plan divino y propósito de Dios, y porque Dios tuvo misericordia de mí, y porque Dios estuvo conmigo, y mi embrión vieron tus ojos, y tus libros están escritos todas aquellas cosas las cuales fueron formadas, dice el salmista. Y no me equivoco, pero la Biblia dice que David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Él escrito estaba todas las cosas que fueron formadas. Él nos formó, Él formó tu ministerio. Dios no se olvidó de ti. El hecho que tú estás viviendo, que no estás viendo manifestaciones hoy, el momento que hoy estás pasando en un proceso de enfermedad, que estás pensando que Dios te soltó la mano, que estás viviendo lucha, prueba, pero Dios te dice, levántate, úngete, escribe, porque Dios dice, voy a escribir sobre ti, aunque se levante lo que se levante, yo escribiré sobre tu familia, aunque se levante lo que se levante contra tu familia, yo escribí que tus hijos serán profetas, escribí que tu familia abriría a profetizar, que los posteros tiempos los ancianos soñarían sueños, escribí tu nombre, escribí sobre tu vida, nada ni nadie puede detener lo que Dios dijo de ti, aleluya. Por eso el Señor le dice a Samuel, llena lo que estaba lleno, para tú poder ser enviado. Dios por la Biblia dice, llena tu cuerno, después te enviaré donde Isaí para ungir al nuevo rey. ¿Qué sucede? Que mientras nosotros estamos del lado del pasado, no nos damos cuenta que Dios ya nos entregó algo nuevo. Este es el caso de David, que representa un tiempo nuevo, una temporada nueva. ¿Qué sucede? Que nosotros nos enfocamos en la gloria pasada, en los milagros pasados, en las administraciones pasadas, en el éxito de contrato del pasado, pero vienen nuevos contratos, vienen nueva empresa, vienen nuevos desafíos, vienen nuevos milagros, vienen nuevos, pero levántate, deja de ser un bueno para nada, deja de ser un mediocre, déjate de cajar, levántate, pon tu familia en el altar de la fe, levántate, mueve tu fe hacia adelante, porque lo nuevo de Dios, la edad avanza, o pensamos que como tenemos una edad muy en menos, Dios no lo puede hacer conmigo, o porque tengo la palabra de Dios dice que Dios lo hizo con Moisés, lo hizo con Juan el Bautista, lo hizo con Jesús, lo hizo con los discípulos, lo va a hacer conmigo, lo va a hacer contigo. Él tiene planes de bien, y Dios dice, si yo lo hice con ellos, yo también lo voy a hacer contigo, aleluya. Alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea el Cristo de la gloria, y a su nombre gloria. Es por eso que la Biblia dice en Isaías, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En el desierto voy a abrir camino, en el río donde sea, donde no hay agua, yo soy tan Dios, yo voy a hacer que salga agua, yo soy tan poderoso, yo soy el alfa y el omega, que voy a hacer que la gente pueda entender que para mí no me importa el pensamiento de un incrédulo, que alguien que me crea, yo puedo abrir agua en el desierto, yo puedo hacer milagros creativos, yo puedo manifestar mi reino y levantar paralíticos, avanza, leva, senda, la macaya, porque yo pongo reyes y quito reyes
rey, el poder está en Él y para Él. Él reina en los cielos, Él reina en la tierra. Pero vemos acerca de las manifestaciones y la palabra de Dios cuando le habla al profeta Elías, se acerca al rey y le dice claramente: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que si no es por mi palabra, no habrá lluvia, no habrá rocío. Y por 3 años, usted sabe la historia por donde a mí me llama mucho la atención para conectar lo que estoy hablando, que lo primero que le hace entender el profeta Elías al rey acá, que dice: vive Jehová. Él no le dice vivió Jehová, no le dice vivió en el pasado, vive en el presente. Un Dios sobrenatural en el presente. Le hizo entender que los dioses paganos son del pasado, están muertos, no tienen vida, pero mi Dios es un Dios de ahora, es un Dios de presente, un Dios sobrenatural que todavía sigue creando, sigue bendiciendo, sigue levantando, sigue restaurando. Este es el Cristo que yo predico, un Cristo que sana, un Cristo que liberta, un Cristo que salva. Solo el nombre de Jesús tiene poder, solo el nombre de Jesús te salva. Amigo, amiga, no te escape, escápate del juicio, no te escape de Jesús, corre a Jesús, escápate del juicio que viene. Amarramashenda, Cristo viene, el Dios de la hora te está hablando a través de este poderoso mensaje. Hay una iglesia de fe y mi Dios tan Dios que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él está aquí, Él está ahora. Él dejó la tumba vacía para que usted y yo, por medio de su Espíritu, podamos entender que Dios nos está llamando a entrar a su reino, a ser parte de su ejército. Hermano, a José le contaron que le habían hablado y viendo los carros de José que su hijo había muerto, pero cuando Jacob vio que le contaron de los carros que había enviado para llevar, su espíritu revivió. Hoy Dios va a revivir tu espíritu, hoy Dios va a revivir tu iglesia. Y dijo: basta ya, Israel, José mi hijo vive. Yo no sé por lo que está muerto en tu vida, pero Dios me llamó en capítulos anteriores y Jacob era un hombre que peleaba su bendición. Usted sabe la Biblia, usted sabe la historia, que peleó con el ángel de Jehová y dijo: si no me bendices no te soltaré. Y la palabra de Dios dice que el ángel dijo: suéltame, suéltame, pero él peleó y le soltó la bendición. Ok, usted entiende que tu nombre no será Jacob, sino será Israel, porque lo tuyo tiene tu nombre. Y cuando tú peleas, cuando tú dices: de acá este tipo, aunque salga cojeando, pero me voy con la bendición. Sabe que aquel hombre era un hombre de fe, Jacob, era un hombre de guerra, un hombre que peleó su bendición. Pelea tu bendición, pelea tu matrimonio. Parece que él comenzó a dar oído a gente incorrecta, como los hijos de él. Dice la palabra diciendo a su hijo amado había muerto. Dice que la palabra nunca Jacob se levantó un altar, nunca volvió a hablar con Dios. El hombre que era de fe, el hombre que hablaba con Dios, el hombre que peleaba con un ángel, nunca volvió a hablar con Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando le habían hablado la palabra de José que había enviado, cuando Jacob vio la evidencia que dice la Biblia que su espíritu revivió. ¿A dónde me impacta que la Biblia relata? Dice claramente, dijo Israel, no sé si me estoy diciendo entender, cuando su espíritu estaba muerto, hablaba que Jacob, su espíritu revivió. Habla de Israel cuando su espíritu estaba muerto, pero habla de que su hombre natural, carnal, de pecado, pero cuando su espíritu revivió. El hombre espiritual habla, el hombre de fe, el hombre de promesa. Vine a hablarle a un Jacob que está dormido. Hoy tu espíritu revive. Hoy yo no te voy a hablar palabras de duda. Te voy a hablar palabras de fe. Lo tuyo, tu espíritu, lo tuyo tiene tu nombre y comienza a revivir. Comienza a tener fuerza. Dice la palabra, los jóvenes flaquean y caen y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán fuerza. Y yo vine a hablarle a aquellos que dicen, ya no tengo fuerza porque estoy esperando la fuerza de Dios. Ya no tengo fuerza porque estoy esperando el viento de Dios. Yo no creo que no me entendieron, pero vine a hablarle a gente que es águila, como ella, que se van a empezar a elevar sobre las alturas, que van a subir sobre las montañas, que van a orar, que van a pelear su matrimonio. Y le vengo a decir en esta palabra por último, que te vas a volver a extender, que te vas a volver a comparar, que vas a volver a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria para terminar bendecido y en victoria. Levanta tus manos ahí donde estás. Mientras estoy hablando, hay gente que perdió el fuego, hay gente que perdió la fuerza y hay gente que perdió lo nuevo. Pero levanta tus manos, una sencilla oración, y el Señor te va a llenar de la presencia de Dios. Esta oración no es por liberación, esta oración no es por milagros creativos, esta oración es por llenura de la presencia de Dios.
La presencia de Dios está en este lugar. Shokotoromon Serebakaya. Quizás pecaste, quizás erraste, quizás cometiste alguna falta delante de Dios y la presencia de Dios se fue. Pero el Señor en esta tarde está desatando su presencia. Veo la presencia del Espíritu Santo descendiéndote ahora en tu corazón. Levanta las manos. No es un momento para profetizar, es un momento para recibir la llenura del Espíritu Santo. No es un momento para pedir peticiones. ¿De qué te sirve recibir los milagros? ¿De qué te sirve recibir una palabra profética si no tienes la presencia de Dios? Hoy la presencia de Dios está en este lugar. Hay gente que va a ser bautizada y se les va a desatar lengua. El Señor me muestra un fuego en el Espíritu y el Señor va a desatar ese fuego. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que cuando nosotros pecamos, la presencia de Dios se aleja. Él permanece fiel. Pero dice la palabra que la presencia de Dios se aleja. El pecado hace alejar la presencia de Dios. Pero cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, cuando volvemos, quizás cometiste una falta de fornicación, un adulterio, quizás engañaste, mentiste, quizás la palabra de Dios dice que todo pecado, sea pequeño o grande, es pecado. Y el pecado hace una barrera entre Dios y nosotros. Quizás te abriste una puerta a la pornografía, a la masturbación, a una pelea, a un engaño, a algo que te hizo mal. Quizás levantaste una voz a una autoridad. Quizás no honraste la presencia de Dios en un hombre de Dios. Y quizás eso hizo que el Espíritu Santo se alejara. La palabra de Dios dice, y Dios rechazó, detestó a Saúl por no obedecer la palabra. Cuando no obedecemos la palabra, a Dios no le gusta. Pero Dios en esta tarde nos envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dio la esperanza de ser llamado hijo de Dios. El pecado te aleja de Dios. Y no puedes jugar con el pecado porque tarde o temprano lo que usted juega la fornicación, usted se está metiendo en un merengue con Dios. Usted juega el adulterio, usted juega a no perdonar, usted juega a no tomar el llamado de pastor, de evangelista. Usted juega a abrir puertas a la droga. Usted se está caminando, usted se está pagando una tumba para el infierno. Usted está diciendo y rechazando el trono de Dios. Pero hoy no te vengo a hablar como un Dios que juzga. Él es tan poderoso y tiene tanto poder hacerlo de nuevo, levantarte de nuevo. La religión te va a juzgar, la religión te va a criticar. Pero Dios levantó a uno que se drogaba, a uno que se alejó 6 años de casa, pero cuando volví a casa, el Señor me restauró, me levantó. Y hoy soy pastor, y como pastor y con la unción apostólica que Dios me ha dado, quiero orar por ti. Levanta tus manos ahí donde estás. El Señor va a restaurar a tus hijos, el Señor va a restaurar a tu hogar. No puedes permitir el pecado en tu hogar, no puedes permitir el pecado en tus hijos. Tenemos que pensar, los tiempos que vienen son tiempos finales. Estoy profetizando una palabra. Oremos mucho por Donald Trump. Oremos mucho por el presidente Donald Trump de América, de Estados Unidos. Oremos mucho porque todavía la persecución y por todavía los intentos de asesinatos se irán. Miren el mes de abril. Tendrían que estar orando por el mes de abril. Tendrían que estar orando por algo que se va a celebrar cerca del mes de abril. Tendrían que estar orando porque veo ataques y el enemigo, sectas, agendas satánicas. No le gustó nada a la agenda de los Illuminati, no le gustó nada a la agenda de los poderosos. Y va a haber un movimiento por la parte del LGT y va a haber derramamiento de sangre. Pero veo que Dios va a levantar a los Jehud. Veo a Donald Trump con la unción de Jehud, derramando la sangre. Se vuele la sangre de los Ocosías, se vuele la sangre de los demonios, se vuele la sangre de los brujos. Veo sangre correr por la nación de Estados Unidos. Pero vive Jehová que va a ser sangre, pero veo la sangre de los demonios. Y los demonios y el infierno se está preguntando, ¿hay paz en Estados Unidos? ¿Hay paz, Donald Trump? ¿Hay paz con la iglesia de Latinoamérica? El Señor habló por un gran hombre de Dios evangelista hace muchos años, que perseguirían a los latinos y que perseguirían porque el avivamiento final en Estados Unidos vienen por los latinos. Y van a querer poner un solo género, un solo idioma. No te estoy hablando del género, hay un solo género, hombre y mujer. Eso está en el cielo y dice la palabra de Dios que hombre y mujer, macho y hembra entrarán al cielo. Y la palabra, ¿puede un homosexual, puede una lesbiana ser salva si se arrepiente, se aparte de su camino y vuelve a Dios, se deja limpiar por su sangre? Puede.
Nosotros no somos quienes para rechazar, es un espíritu y el Señor te puede libertar. Pero uno no puede ir y golpear o discriminar a la gente. Uno tiene que hablar, no tiene que juzgar, uno tiene que hablar la palabra, predicar la palabra para que se arrepientan. Pero uno no puede ser, el único juez es Dios. Pero va a haber un ataque, va a haber un cimbronazo, pero el Señor va a levantar y va a levantar un avivamiento, amén. Tendrían que estar viendo la política de Argentina. Va a haber cambios en la política. Más que nada va a haber cambios en la economía. Dios va a limpiar a gente de la política, a gente que se ha levantado, con soberbia dentro de la política, dentro del partido de Milei. Y Dios va a limpiar y va a poner a gente justa, gente cristiana, gente judía, gente de fe. Y Dios va a tener misericordia y va a quitar a gente altiva que tienen espíritu jezabélico, los va a quitar. Y Dios se ha levantado, Dios se ha propuesto en su corazón bendecir a Argentina. Dios no ha determinado lo que Él ya determinó. Dios no ha determinado dejar a Argentina. Dios ha determinado cumplir lo que Dios habló en Argentina. Pero Dios manda al pueblo de Argentina que se arrodille, que ore, que levante altares, que levante campaña. Argentina, despierta, revive tu espíritu y comienza a profetizar. Amén. Levanta tus manos, voy a hacer una sencilla oración porque tengo que salir. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque en esta misma hora estamos aquí por mandato tuyo. Padre, tu palabra dice que si siendo malo sabéis dar buena vida a vuestros hijos. Padre, extiendo mi mano derecha. La diestra de Dios es poder. Como decía el profeta Joshua, vence hoy, vence siempre y vence mañana. Yo honro los mantos, Señor, de cada general de Dios que pasó por la tierra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomo autoridad y voy al mundo del Espíritu. Padre, yo desato, Señor, tu gloria. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tu presencia de la mollera a la planta de los pies descienda, Señor. Descienda tu mano poderosa, tu mano blanca, tu mano de poder, Cristo de la gloria. Ahora mismo comience a llenar las vidas. Voy a contar hasta 3 y el Señor va a empezar a llenar. Hay una gloria que está cayendo. Hay gente que está cayendo en Estados Unidos. Hay gente que está cayendo en Guatemala. Gente que está cayendo en la Patagonia, en la Pampa. Hay gente que está cayendo. Recibe. Shoko, Toromón, Serebekaya. Hay un manto de gozo. Hay un manto de alegría. Chao, hijo, en el nombre de Jesús. Hay una unción de gozo. Hay gente que va a entrar, se le va la amargura, se le va la depresión. En el nombre de Jesús voy a contar hasta 3 y el Espíritu Santo te va a llenar. Él te va a llenar, es su presencia. No necesitas música, necesitas. Soy la persona más práctica. Recibe la presencia de Dios. Padre, yo te doy gracia. Ahí está. 1, 2, 3. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe ahora. Recibe el fuego de Dios. El fuego de Dios. Hay una persona que Dios está levantando de la silla de ruedas. Está en Chubut. El Señor me dice, Noelia, levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Ahí está la presencia de Dios. Hay personas hablando en lengua. Más. Dios abraza los matrimonios. Dios abraza a los ministros. Dios está llenando más lleno. Chao, hijo. Chao, hija. Recibe más. Recibe la presencia de Dios. Recibe la presencia de Dios. Ahí está. Recibe una carga profética. Más. Tócalos ahora. Más. Fuego. Se desatan tus lenguas. Sé sano en el nombre de Jesús. Tu cuerpo tiembla al 100%. Volverás a profetizar. Volverás a hablar en lengua. Volverás a ver visiones en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Recibe el manto de Dios. Recibe. Vamos a terminar este vivo y el Señor va a seguir haciendo milagros. Hay milagros financieros que ahora están ocurriendo. Hay gente que tiene cuentas bancarias, gente que tiene en Bitcoin, en Mercado Pago, en diferentes. Créanle por fe, tomen y oren. El fuego de Dios está ahí. Recibe milagros financieros ahora. Pago de deudas ahora. El Señor plastifica muelas ahora en el
nombre de Jesús. Desato la sanidad ahora. Sé sano de cualquier enfermedad por el poder de la palabra ahora. Desato ese milagro financiero. Hay personas que ya están recibiendo milagros financieros. Cuando recibes un milagro financiero, testifícalo. Testifícalo en esta unción, ahí tienes que, ven, siembra la palabra, siembra sobre la unción, toma la palabra, cree la palabra en el nombre de Jesús. Chao.